El día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con la sintaxis, que son los errores más comunes que cada uno de nosotros seguramente en algún momento ha realizado. Y estos errores pueden ser desde distintas formas, pero son los más comunes que se dan en la cotidianidad. A continuación, vamos a observar el concepto, a qué hace referencia. ¿Qué es entonces la sintaxis? Nos vamos a preguntar por qué es importante que tengamos en cuenta la relación de esta categoría sintáctica o de esta estructura o de este reconocimiento a nivel interno de las oraciones. Bueno, pues como lo dice allí, precisamente consiste en formar unidades mayores y estas unidades mayores implican que todo lo que tengamos en cuenta en la relación de la estructura deba ser coherente, deba ser muy bien preciso para poder organizarse al interior de los textos. Y es muy importante ver este tema porque nos va a servir de gran utilidad para las lenguas que ustedes van a aprender, sea inglés, francés, alemán. Cada una de ellas tiene unos componentes específicos. Esos componentes se conocen como categorías gramaticales y quizás tal vez sí es muy importante que nos permita a nosotros comprender cuáles son las relaciones que hay al interior de esas categorías gramaticales y cómo las vamos a desarrollar. Porque aquel que va a estudiar una lengua sí es indispensable que conozca desde la gramática cómo se puede abordar mejor estos conceptos. Así que vamos a mirar que entre ellos hay unas relaciones que los constituyen, porque cada uno tiene a nivel interno, digamos, una relación específica con un componente y también hay una situación particular que es que la lengua nunca va a cambiar en su estructura gramática, va a cambiar seguramente al interior del significado de las oraciones, del vocabulario que se emplee, pero jamás va a cambiar su estructura particular. Entonces hay una frase muy importante de Chomsky que muestra que la sintaxis es transparente aun cuando el sentido tal vez no lo sea. Es decir, que debe ser clara para quien esté escribiendo. En ese sentido, vamos a observar algunas categorías gramaticales, como cuáles. Todas las oraciones, en su gran mayoría, contienen nombres, como en este caso, gato, Peter u otro nombre. Adjetivos, que son los atributos que se le dan al interior de los textos o las oraciones, en este caso, cansado. Verbo, depende del tiempo en que esté el verbo, por ejemplo, en presente, en pasado, en futuro o conjugado, lo que conocemos como gerundio. Asimismo, tenemos el adverbio, modo, lugar o cantidad, y este adverbio es el que realmente modifica de manera considerable lo que se tiene al interior de la oración y que puede cambiar dependiendo la lengua cual se quiere abordar. Asimismo, tenemos la preposición, son bastantes preposiciones y la idea es que las utilicemos de manera correcta. Tanto en la lengua castellana o en el español se emplean de manera diferente y muchas veces incluso cometemos errores con el uso de las preposiciones. Lo mismo incluye para en la lengua o el idioma inglés. En este caso, vamos a determinar la lengua inglesa cómo puede también variar dependiendo la estructura y los pronombres y la conjunción. Observemos algunas de las oraciones que se encuentran al lado izquierdo. Dentro de ellas tenemos contempladas algunas. Por ejemplo, Juan es muy inteligente, cumple con algunas de esas
categorías gramaticales, porque si las sacáramos o las dividiéramos en partes, allí las lográramos comprender. John tried to come y John gave Mary a book. Ok, esas son, digamos, como las principales. Observemos, por ejemplo, que esto sí es importante porque cuando vamos a practicar la escritura y en este caso la escritura a nivel inglés es muy diferente la forma en cómo está organizada. Por ejemplo, podríamos mencionar this is a beautiful big round ancient black Spanish iron sword. Entonces ahí dije que esta es una antigua hermosa y gran espada de hierro negro española, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos allí? Que cambia el lugar en el cual están los adjetivos, porque primero se menciona la característica o el atributo que era beautiful y luego se continúa explicando sobre sus características de composición, por ejemplo, big y luego ya finalmente round ancient. Esas serían las características. Ahora recordemos algo muy importante y es que cada una de estas tiene una estructura que las compone. Entonces, en general, podríamos reconocer que todos los hablantes reconocen las oraciones bien formadas de aquellas que no lo están. A veces solemos incluir formas incorrectas o imprecisas cuando escribimos. Vamos a observar un error muy común que se presenta en la cotidianidad. Dentro de estas tenemos el verbo haber, ¿cierto? La expresión haber, la expresión a. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque cuando la escribimos, cuando registramos, no las tenemos muy bien claras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí contenemos que haber, en cambio, se trata de una proposición a del verbo ver, es decir, siempre indica una acción en la que alguien va a observar alguna cosa, ya sea un futuro cambio o algo que está por venir. Vamos a observar el ejemplo, a ver si sale todo bien, que no es más que el apócope, vamos, ¿cierto? El apócope, vamos a ver si sale todo bien. ¿Qué significa? Que muchas veces tenemos inseguridad cuando escribimos porque no sabemos a qué hace relación. El primer haber viene del verbo a nivel infinitivo, ¿cierto? Haber venido antes si querías tener sitio. ¿Qué significa? Que estamos presentando dos tipos de exposición de la palabra. Una que es relacionada con la parte del verbo y la otra relacionada con la preposición, ¿cierto? Y un verbo. Bien, entonces tenemos en la que yo les comentaba también a veces no sabemos en qué momento uno coloca el A sin H y el A con H. Y aquí es indispensable recurrir a cuál es la forma correcta. Entonces, el primero tiene que ver con la expresión de el verbo, ¿cierto? Entonces, observemos el ejemplo. Vamos a ver qué ocurre. O, por ejemplo, podemos decir que también se usan en pasados. Ha traído consigo una ruina importante. Ese ha traído es con H. Pero sin H significa, por ejemplo, algún lugar, alguna parte. Alejandra ha llegado de París esta noche. Así, digamos que contemplamos que muchas veces puede ocurrir. Recordemos que si estamos hablando de pasados, podríamos colocarlo con H. Por ejemplo, hay diferentes posturas que se han venido relacionando con el tiempo, que se han venido relacionando. Entonces tenemos a y an.
A esta misma expresión las podemos emplear de diferentes maneras teniendo en cuenta la preposición o el verbo si es lo que queremos como acotar. Hay otro tipo de problemática más profunda que se presenta. Muchas veces empleamos el término hubieron, han habido o habían. Entonces vamos a identificar cuál realmente es correcto. Entonces lo correcto es hubo problemas, ha habido problemas y hay personas. ¿Por qué es tan esencial esta parte? Porque solamente cuando escribimos y relacionamos al interior de una oración, puede que uno de los términos sea impreciso o no quiera resolver lo que queremos en este caso. Y esto tiene que ver con la conjugación que se hace al interior de la oración o la frase. Esta frase nos recuerda, por ejemplo, cómo es tan esencial de relacionarla de acuerdo al sujeto. Si quien está mencionando la oración está en plural, lo hace en singular, o si realmente concuerda con lo que se está diciendo. Entonces hubieron problemas, es impreciso, no se hace de manera correcta esa expresión, por eso se dice hubo problemas, hubo un accidente, hubo una situación particular, hubo una generalidad en nuestra institución educativa. Y esa expresión, lo mismo ahí, se refiere a cantidad. Vamos a observar, Pedro compró 2 balones y no, Pedro compraron porque no sería lo correcto. Hay 16 cajas de cereal, había 3 huevos o hubo personas que lloraron durante la película. Entonces, miremos que solo puede usarse en tercera persona singular hay, hubo, habría y habrá. Para que quede claro, aquellas imprecisiones que se hacen en la lengua no solamente son a nivel escrito, sino también se dan a nivel oral. Y ya para ir ampliando un poco más nuestro espectro del conocimiento frente a este otro tipo de error sintáctico, se presenta sobre todo y sobre todo. El primer sobre todo es un sinónimo del abrigo, una persona o una palabra que quiere como recurrirlo todo, ¿cierto? Es una expresión que se escribe separada y que significa principalmente o especialmente. Entonces vamos a observar. Me gusta sobre todo el helado de vainilla. Es como hacer un énfasis en la palabra o un énfasis en el objeto o concepto que yo quiero destacar para que de esta manera me quede a mí claro cuando yo esté haciendo una relación de elementos. Pero, ¿por qué se dan, digamos, esos fenómenos? Esos fenómenos se dan porque muchas veces las personas no tienen, digamos, la practicidad en la escritura y precisamente es que allí tenemos que operar creando ejemplos que nos permitan a nosotros aterrizar los contenidos. Es de gran importancia tener otro aspecto que contemplar y es el por qué y por qué. El primero, como observamos, es sustantivo y tiene que ver con las acciones, con las situaciones de una persona. ¿Sí? Estamos haciendo una pregunta, seguramente en la misma situación de haciendo relación con lo que vive. El siguiente por qué es causa, es la razón, tiene que ver con la explicación a la que hemos llegado. Observemos. Hemos llegado tarde porque el autobús se estropeó. Y en la primera era, nunca entendí el porqué de sus acciones, es decir, haciendo una explicación de lo que ocurrió,
pero en forma de pregunta sin colocar directamente el signo de interrogación. Y el último tiene que ver por qué. Se usa en las oraciones interrogativas de manera directa o indirecta y entonces entendemos que es fundamental tener presente cómo se estructura. ¿Por qué no me habías dicho que era tu cumpleaños? No entiendo. ¿Por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? De manera clara, de manera específica, estamos relacionando las formas en cómo cada una de estas categorías que están al interior de la oración nos expresan que tenemos que saberlas emplear, pese a que uno cree que es obvio, muchas veces comete errores y la gran mayoría de personas allí. El hay, ahí y hay también es otra situación, un error de sintaxis común que se presenta. Una de ellas es el hay, ahí y hay, y tiene que ver con la primera, pues que expresa esa interjección, esa forma de especificar algo que ocurre. El ahí tiene que ver con el adverbio de lugar, como lo está expresando. Tiene la goma de borrar ahí, encima del escritorio, y el hay es de manera correspondiente con la relacionada de la cantidad o lo que se refiere a el verbo haber en este caso. Eso es todo por hoy y estaremos en contacto en una próxima oportunidad destacando elementos muy importantes que nos permitan relacionar la sintaxis con nuestro ejercicio de escritura.